Conversamos esta mañana a la hora es cuando con Marisol Peña, directora del Centro de Justicia Constitucional de la UDD. Marisol, un gusto poder estar contigo. Bienvenida, buenos días. Hola, Juan Manuel, muy buenos días a Connie también. Hola Marisol, qué gusto tenerte con nosotros para cerrar, al menos a esta hora, ¿verdad? Lo que se pueda cerrar esta semana, porque han sido bastante intensas, de tanta conversación a propósito del caso Audio. Yo sé que puede ser un poco temprano, pero sería interesante empezar a anticipar de alguna manera contigo qué lecciones, si tú ya escribías una columna en torno a esto, pero para tratar de proyectarlo, ¿qué lecciones podemos ya empezar a sacar de este caso? Bueno, varias cosas. En primer lugar, yo decía en la columna en un periódico hace unos días atrás, no podemos normalizar la irregularidad, porque seguramente ustedes han conversado en estos días con mucha gente del mundo jurídico y uno sabía que estas cosas sucedían, que había influencia ante los jueces, que en fin, había abogados que efectivamente prometían tramitar permisos en muy poco tiempo porque también tenían influencia. Pero a mí me parece que la primera lección de todo esto es que no podemos normalizar la irregularidad. Tenemos que aprovechar este caso bastante terrible, por lo demás, para ponerle coto. En segundo lugar, desde el punto de vista jurídico también, yo decía en aquella columna que el Colegio de Abogados de Chile hizo una propuesta de reforma constitucional que consiste en el fondo en permitir que el colegio pueda analizar la conducta ética de todos los abogados que se encuentran ejerciendo en Chile y no solo de los que están colegiados como permite actualmente la Constitución. Si ustedes hacen un barrido estadístico, la mayoría de los abogados jóvenes no están colegiados. Y con la competitividad que existe, entonces es fácil que caigan en las redes de abogados que tienen, digamos, estos montajes ya institucionalizados, como parece estar demostrando el caso Hermosilla. Y en consecuencia que el colegio vuelva a tener el control ético del ejercicio de la profesión con, por supuesto, la facultad de impedir que un abogado pueda seguir ejerciendo la profesión en caso de constatarse conductas tan graves como las que aquí han salido a colación. Ahora, centrándonos, me interesa la mirada que tiene Marisol Peña de abogados que tienen esas conductas, ¿verdad? Que pueden abrir espacio para que eventualmente otros también las repliquen. ¿Qué representa para usted en todo este contexto el personaje Luis Hermosilla, más allá del nombre y el apellido, el personaje? Bueno, primero que nada, yo debo decir que tengo que confesarlo aquí. En lo personal, el caso de Luis Hermosilla me ha dolido particularmente porque la Universidad Católica es mi alma mater, lo fue por más de 30 años, y Luis Hermosilla es formado en la Universidad Católica. Y todos los que somos egresados de la Universidad Católica siempre nos hemos sentido muy orgullosos de esa especie de etos valórico con lo cual vamos a iniciar el ejercicio de la profesión. Y desgraciadamente Luis Hermosilla, siendo egresado de la Universidad Católica, lo que ahora conocemos, por supuesto, compatible con la presunción de inocencia. Yo no quiero desconocerla, pero es totalmente contrario a la formación que al menos se recibe en esa universidad privada. En segundo lugar, decir que es muy impactante cuando uno sabía que todos los clientes que tenían problemas penales pensaban en la figura de Luis Hermosilla como uno de los abogados más acreditados. Pero ser acreditado, entonces creo que aquí ha quedado en evidencia, no es lo mismo que ser una persona que tiene el conocimiento jurídico suficiente como para asumir una defensa. Parece que el ser acreditado aquí está quedando en evidencia. No es solo tener el conocimiento jurídico, sino que por sobre todo ofrecer redes, contactos, lobby, llegada para lograr que la justicia se incline en favor de una persona. Y eso a mí me parece profundamente injusto para la mayoría de los chilenos que no tienen los recursos para pagar las tantos millones que se le pagó al señor Ambos, por ejemplo, por un informe en derecho. No pueden y simplemente tienen que quedar expuestos, digamos, a los criterios de los jueces estricto sensu. Ahora, Marisol,
no es nuevo, digamos que se supiera recién ahora que Luis Hermosilla en el fondo era una figura que ofrecía básicamente esa, no sé si red de contacto llamarlo, pero al menos que él estaba muy bien contactado. Esto no es una sorpresa, no nos vinimos a enterar ahora. Hoy día probablemente nos venimos a enterar con un poco mayor de detalle sobre los alcances de esa red de contactos que tenía, pero durante muchos años se sabía que Luis Hermosilla era una figura, un abogado muy bien contactado. ¿Por qué, por lo tanto, genera tanta sorpresa ahora? O algunos se muestran tan sorprendidos cuando siempre Luis Hermosilla, o durante los últimos años, aparecía como una figura que tenía vínculos con el mundo, con el poder. Tienes toda la razón, Juan Manuel. Yo alguna vez en mi vida profesional de abogada escuché a alguien decir, estoy interesada en algún puesto. Me dijeron que hablara con Hermosilla. Ya no recuerdo, francamente, a raíz de qué caso, pero yo soy una de aquellas que escuché y doy fe de que efectivamente Luis Hermosilla tenía esa red de contactos. El problema aquí, y yo le he dado mucha vuelta personal, es que el caso audio ha revelado, y me estoy refiriendo específicamente al audio que fue grabado y difundido, reveló que Luis Hermosilla estaba absolutamente consciente de que aquí había comisión de delito. Porque es muy distinto que a mí me pidan el favor, oye, tú conoces a tal persona, ¿me puedes recomendar? Claro. Yo lo he hecho muchas veces. He recomendado personas que han sido ayudantes míos, que he conocido en la universidad o en el ejercicio profesional, o me han llamado hasta consultora y digo, es un excelente profesional. Pero ustedes recuerdan muy bien que en el audio que fue revelado hay una parte en que Luis Hermosilla dice, ojo, que esto es delito. Esto es delito, sí. Entonces, resulta que yo, sin ser penalista, puedo decir aquí con toda responsabilidad, ante usted, ante la opinión pública, que uno de los elementos característicos del delito, no solamente la conducta, que es lo que están tratando de probar, ¿verdad?, la Fiscalía, el Servicio de Impuestos Internos, el Consejo de Defensa del Estado, sino la conciencia personal de estar cometiendo una conducta antijurídica. Entonces resulta que eso es lo chocante para nosotros, al menos para los abogados. Nosotros estamos para lograr que el derecho se cumpla, para que se haga la justicia. Y cuando un abogado reconoce que él está cometiendo conducta antijurídica, evidentemente él no tiene una posición a favor del derecho y de la justicia. Yo creo que ese es el signo distintivo, Juan Manuel, y lo que aquí marca la diferencia de lo que tú muy bien dices, ha sido una práctica institucionalizada, parece, por bastantes años. Ahora, entonces, déjame volver al comienzo de esta conversación y esta idea, ¿no?, de lo que está planteando el Colegio de Abogados, de esta propuesta de reforma constitucional que asegura el control ético único, universal y efectivo sobre quienes ejercen la profesión de abogado. ¿Qué tanta viabilidad ves en este escenario de discusión que eventualmente eso pueda ocurrir? Yo espero que sí, pues, Juan Manuel, porque así como se ha estado tramitando, por ejemplo, una ley que crea la Fiscalía de carácter supraterritorial, es cierto que no necesariamente con carácter de reforma constitucional, haciéndose cargo de un problema como es el crimen organizado y que requiere una organización y una acción distinta del Ministerio Público. Yo creo que precisamente los legisladores están para dar respuesta a las necesidades que la sociedad va manifestando. Yo creo que esto efectivamente, y yo me formé con un gran presidente del Colegio de Abogados, que fue Alejandro Silva Acuñán, que lo señalaba reiteradamente. Yo se lo leí y se lo escuché muchas veces, decir que era fundamental que el Colegio de Abogados tuviera el control ético del ejercicio de la profesión, pero me permitiría explicar por qué, para que la gente lo entienda. Sí. Porque resulta que hoy día, claro, una persona que se siente defraudada por un abogado puede recurrir a los tribunales de justicia, pero resulta que el juez va a juzgar esa causa como juzga un arrendamiento, como juzga un crédito hipotecario incumplido, donde el banco se está haciendo parte como acreedor. Pero resulta que la esencia de los colegios de abogados en todo el mundo es el control ético del ejercicio de la profesión. Porque sucede que esta profesión, la de abogado,
como sucede con otras, como la medicina trata con bienes jurídicos muy delicados de las personas, la libertad, la propiedad, por solo mencionar algunas. Y por eso requiere que los pares, los que están en el mismo ejercicio y se dan cuenta de los pros y los contras, sean los que puedan efectuar el juzgamiento. No cualquier juez, aun cuando este también sea abogado. Estamos conversando con Marisol Peña, del Centro de Justicia Constitucional de la UDD, expresidenta del Tribunal Constitucional, otra de los muchos coletazos que ha tenido el caso Hermosilla. Marisol, también tiene que ver con el tema de la nominación de los jueces. ¿Hasta dónde crees tú que esto pueda terminar de remecer ese tablero que viene ahí tambaleándose desde hace tanto rato, verdad? Y también está en paralelo el de los notarios, pero quedémonos fundamentalmente con la nominación de los jueces y a lo mejor también podríamos entrar a la nominación del fiscal nacional, pero ese es un proceso, si alcanzamos nos metemos ahí. Pero ¿crees tú que esto puede implicar que sí, ahora sí que sí, le hinquemos el diente finalmente a ese tema que está tan pendiente? Bueno, lamentablemente aquí hay una persona que es el ministro Jean-Pierre Matus, que parece estar muy complicado desde este punto de vista por lo que han revelado los audios, sobre todo porque él dijo primero que no tenía WhatsApp con Luis Hermosilla, y entiendo que ayer mismo Ciper Chile difunde una cadena, incluso con fotografías de los audios, lo cual a mi juicio hace absolutamente imposible rebatir que tuvo contacto, y entre esos contactos se revelan algunos, al parecer, que habrían incidido en influencias de Hermosilla para el nombramiento de ese ministro, que no nos olvidemos, un abogado externo. Recuerden que la Corte Suprema está integrada por jueces de carrera y por otros abogados externos, que hasta el día de ayer, que asumieron, estaban ejerciendo la profesión y pasan a integrar el máximo tribunal. Digo todo esto porque si esta circunstancia no remece la conciencia de este país, la conciencia jurídica y política, no veo qué puede hacerlo. Tenemos dos procesos constitucionales donde el pueblo de Chile rechazó las propuestas y donde se le había hincado el diente de alguna manera a este tema, consciente de que esto es algo que se tiene que revisar. Pues ahora espero que de verdad la Corte Suprema, de hecho, ha hecho una propuesta bastante interesante, a mi juicio, que radica fundamentalmente el sistema de nombramiento en un órgano externo. Es lo que a mí me parece que tiene que ocurrir, aunque tenga integración de jueces, que espero que sea considerada y se pueda promover una reforma constitucional a corto plazo sobre este tema. Marisol, perdona que te interrumpa ahí, pero ¿no se corre el riesgo igual que el órgano externo sea eventualmente influenciable de alguna manera para el nombramiento de los jueces? Yo tendría que ser absolutamente ingenua, Juan Manuel, si te dijera que no. Porque, por ejemplo, los países que tienen este órgano externo bajo la modalidad de consejos superiores de la magistratura, puedo citar el caso de España, que ha sido el más comentado, precisamente se ha hecho presente el grado de influencia. Sin embargo, yo creo que de todas maneras, con todo tiene una ventaja lo que existe actualmente, porque en primer lugar, cuando es la Corte Suprema la que confecciona la quina para nombrar ministro de la Corte Suprema, puede producirse una cooptación. Es decir, los ministros pueden favorecer gente que haya trabajado con ellos en el mismo sistema judicial previamente. Pero si esto está contrarrestado por la presencia de gente que viene de afuera, que viene del Colegio de Abogados, que son decanos de las facultades de Derecho de las universidades, tú vas matizando los riesgos. Ahora, yo vengo llegando a un país centroamericano donde están funcionando comisiones de postulación externa para nombramiento de los ministros de la Corte Suprema. Y un decano que integra esa comisión me decía que él ha sido no solo objeto de múltiples intentos de contacto, llamadas para influenciarlo, sino que hasta amenazado. Entonces, no hay ningún sistema perfecto, pero con todo pienso que un sistema que minimice, atenúe la posibilidad de cooptación y también la presencia de criterios que sean políticos, porque sabemos que en el nombramiento de los más altos órganos del Estado ha habido coteo político. Entonces creo que vale la pena intentar hacer un esfuerzo por cambiar el sistema.
Marisol, tú hacías referencia a la situación del ministro Jean-Pierre Matus. ¿Te parece que con los antecedentes que conocemos hasta ahora es acusable constitucionalmente como se ha planteado? A ver, la acusación constitucional respecto de los jueces por notable abandono de deberes, esa es la causal. A mí me parece que sinceramente es difícil que se configure una acusación constitucional. ¿Por qué? Porque todos estos contactos con Luis Hermosilla que se han dado a conocer habrían tenido lugar antes de que Jean-Pierre Matus asumiera como ministro de la Corte Suprema. Por lo tanto, no se configuraría en este caso, al menos tan nítidamente, una infracción de los deberes inherentes al ejercicio del cargo. ¿Y haber faltado a la verdad? Bueno, es que ahí va con... Yo creo que el único punto en el cual eventualmente existe una debilidad de parte de la oposición hoy día, el ministro Matus es, tú lo dices muy elegantemente, haber faltado a la verdad, pero otros dicen más brutalmente haber mentido. Claro. Porque cuando yo digo no tuve contacto y aparece la evidencia de que tuve contacto, eso es grave porque efectivamente uno espera de un juez una actitud de vida en general que obedezca un estándar muy superior a la de cualquier ciudadano. Y la mentira, por supuesto, es algo aquí reprochable. Ahora, de que se configure el notable abandono de deberes, eso es algo que siempre se tiene que probar. Es una causal tan abierta que de paso, yo digo hasta el día de hoy, a mí me duele mucho el caso de la juez Silvana Donoso, ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, cuando el Senado rechazó la acusación constitucional por notable abandono de deberes, avalando la presidencia que ella ejerció de la Comisión de Libertad Condicional y que en el fondo dejó en libertad a Hugo Bustamante con todos los antecedentes que hemos venido conociendo a través del tiempo. Perdón que me pase a otro tema, pero creo que es importante para la gente ir haciendo comparaciones. De acuerdo. Marisol, no sabemos si efectivamente va a ocurrir, pero al menos Juan Pablo Hermosilla, hermano y abogado defensor de Luis Hermosilla, ha anunciado que va a divulgar todas las conversaciones que haya mantenido por WhatsApp su cliente con fiscales y jueces, ¿no? A propósito de todo el debate que ha habido sobre cuánto realmente los mismos fiscales y jueces le escribían a Luis Hermosilla. Lo dijo aquí Juan Pablo Hermosilla hace un poquito más de una semana, ¿no? Cuando él planteaba, oye, veamos qué fiscales y qué jueces le escribían a Luis Hermosilla. En una cuestión más amplia, ¿no? ¿Qué tan común es que fiscales o jueces le escriban a abogados? Y viceversa. Bueno, yo quisiera decirlo porque no puedo silenciarlo. Las personas que me conocen saben que soy una persona muy directa. A mí esta técnica de defensa jurídica de tirar el mantel de la mesa de forma que todos se caigan, o sea, claro, está caído mi representado, pero bueno, ya que cayó él, que todos caigan. A mí no me parece una defensa jurídica muy limpia, que digamos. Yo aprendí a litigar en derecho de otra forma, con las normas, con las pruebas. Entonces, me ha llamado la atención, digamos, el intento de, o más bien dicho, el anuncio, porque ya no es una amenaza, el anuncio ya efectivo de abrir una suerte de caja de Pandora en esta materia. Y bueno, a lo mejor muchos han dicho, creo que se lo escuché a Alberto Pérez de Chile Transparente, tal vez es bueno que así ocurra, distinguiendo siempre entre aspectos que están amparados por el secreto profesional y por la privacidad. ¿Y por qué sería bueno que así ocurra? Porque eso significaría la adopción de medidas concretas. De partida, en el mismo caso del exministro de la Vivienda, Felipe Ward, el actual ministro instruyó un sumario en el Ministerio de la Vivienda. O sea, serviría para tomar medidas que, por un lado, sancionaran conductas indebidas en caso de haberlas habido, pero al mismo tiempo inhibitorias de que estas conductas pudieran volverse a replicar en el futuro. Marisol, ayer escuchamos los alegatos para tratar de revertir la prisión preventiva de Luis Hermosilla y muy en la línea también de lo que dijo acá
a mediados de la semana pasada, Juan Pablo Hermosilla, como recordaba Juan Manuel, insistió en que su defendido está siendo objeto de una funa, de una camotera, decía él, ¿verdad?, por distintos órganos del Estado, por el Ministerio Público, por el Consejo de Defensa del Estado, por impuestos internos, por los diputados querellantes, por el presidente, por etcétera, etcétera, etcétera. Y ha puesto en duda la calidad, las garantías constitucionales de su defendido. ¿Se puede llegar a ese extremo? ¿No un poquitito, Mira, comilla, patúo? Lo digo en todo el sentido coloquial de la palabra. Por eso yo lo decía hace un minuto atrás, a raíz de la pregunta anterior. A mí me ha llamado mucho la atención esta defensa jurídica, que la encuentro definitivamente emocional y no jurídica. Probablemente porque uno evita intervenir en causas que están directamente relacionadas con uno, con su familia, porque es difícil dejar al lado el derecho de la emocionalidad, ¿no? Y yo creo que a Juan Pablo, a quien le tengo bastante admiración por otras razones, por el tipo de causas que ha llevado, en fin, yo creo que se ha dejado llevar por la emocionalidad, pero todos sabemos, quienes somos abogados, que las cosas se prueban o se descartan en derecho. En consecuencia, en lugar de venir a articular un alegato acerca de todos me tienen mala y me quieren perseguir, lo que corresponde es desvirtuar las causales en virtud de las cuales mi representado está en prisión preventiva. Esto es, él no es un peligro para la sociedad, no es un peligro para las víctimas y su libertad tampoco importaría un peligro para las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público. Ese es un alegato jurídico para revertir una prisión preventiva. Entonces, creo que todo lo demás forma parte, repito, de una actitud muy emocional y que la justifico, porque para él no debe ser fácil ver que su hermano ya cumple, ¿cuánto lleva? Más de una semana en Capitán Llaver, privado de libertad. Sí. Una última cosa, Marisol. Al margen de una reforma que se requiera, ¿no?, para el nombramiento de los jueces, hemos visto bastantes encuestas en el último tiempo, pero particularmente la última de CADEM, que nos muestra algo que es bien preocupante, que el 66% evalúa mal el Poder Judicial y el 80% piensa que no da confianza. ¿Cómo se recupera esa confianza? Bueno, hay varias formas de recuperar la confianza. Una, voy a partir por las que probablemente estarían más lejos de este caso, pero que son generales y recomendadas por órganos como la Comisión de Venecia. Uno es el lenguaje claro de la sentencia. Cuando tú ganas o pierdes un juicio, tienes que tener muy claro y poder entender por qué. El cliente me refiero, porque los abogados sí podemos entender, pero creo que hace falta aún una mayor labor de transparencia en bajar el lenguaje de la sentencia a el entendimiento del ciudadano común. Ahí se logra la credibilidad. En segundo lugar, me parece que la credibilidad también se logra cuando las instituciones las aplicamos como deben aplicarse. El caso del juez de garantía de Ovalle, por los 11 imputados por delitos de narcotráfico, que yo creo que no hay que ser abogado para darse cuenta que ahí claramente había una asociación ilícita, es un caso que repugna la correcta aplicación del derecho. La gravedad de las penas, sin ser yo penalista, ameritaba la prisión preventiva, como en definitiva lo acreditó la Corte de Apelaciones de La Serena. Entonces, queremos jueces que entreguen decisiones que no solamente sean inteligibles, sino que además sintamos que obedecen a criterios objetivos de justicia. Entonces, yo creo que de repente estamos viendo, sobre todo en materia penal, los jueces hoy día de garantía, en mi mirada muy particular, y me hago cargo de mi dicho a título personal, creo que de pronto tienen visiones tan garantistas, influidas por criterios del derecho internacional, de los derechos humanos particularmente, donde elevan prácticamente la libertad a una categoría endiosada. Y la libertad efectivamente debe sufrir restricciones cuando una persona ha incurrido en conductas que son contrarias al ordenamiento jurídico. Muy bien, pues Marisol, muchísimas gracias por estar esta mañana conversando con nosotros aquí en Infinita. Muchas gracias, Marisol. Un placer como siempre. Muchas gracias, Marisol.
para ambos. Gusto saludarlos. Gracias, Marisol. Marisol Peña, directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, la UDD.